Bueno, así que no sé, queríamos empezar. Yo pensaba en empezar por qué te surge esta historia de amor en las circunstancias en las que surge. ¿Por qué una historia de amor? ¿Por qué Margarita? Bueno, ya y te comienzo en la historia de dónde surgió. Surgió un periodo en que 9 dirigentes Tupa fuimos rehenes de la dictadura. Nos tenían en condiciones muy especiales, nos habían separado en grupos de A3. No, aún en grupos de A3 nunca nos vimos la cara. No veíamos un rostro humano, nos tenían a media ración, estábamos bajo tierra. Aprendimos a reciclar los orines, mascar moscas que son dulzonas, te aviso, son como pasadas de uva en el aire, ¿no? Y no teníamos lectura, nada. Para nosotros la vida consistía en escalar el tiempo, digamos. Si Hilary es un poroto escalando el Everest con el tener que escalar todos los días los minutos, las horas, los días, las semanas, los años, los quinquenios. Bueno, eran dos compinches y una vuelta, estábamos en un lugar en Paso Toro, que estuvimos ahí 2 años y medio, que no había ventilación, no había aire, y teníamos, el espacio que teníamos era 1 metro por 60 centímetros de ancho. Argos, voy a intercalar eso porque somos uno, ¿verdad? No hay problema. Yo no asiento porque tampoco quiero que salga el sonido, por eso solo asiento con la cabeza. Igual. Pero un día se abrió una ventana insólita. Un día irrumpen al calabozo un cabo milico y en tono perentorio me preguntan: ordena decir el sargento si usted es el escritor. La crítica literaria hasta ahí no llega. Uno sabía qué decir, además, si era o no era. Sí, señor. Bueno, entonces en el mismo tono me dice, dice, ordena decir el sargento que recibe la carta suya. Bueno, pará. Mati, es el... Bernardo. Es el Es el compinche que falta, vas a abrirle. Y entonces, claro, toma contacto, ellos no podían tomar contacto con nosotros porque si no eran castigados porque podían convertirse en correos, estábamos, una de las recomendaciones que decía que teníamos mucha capacidad de convencimiento, los oficiales, todo eso no podían hablar con nosotros. Eran unas condiciones donde el general que se ocupó de colocarnos en esa situación declaró públicamente, ya que no pudimos matarlos cuando cayeron, los vamos a volver locos. Un compañero murió en el calabozo, en Nepo, 2 compañeros enloquecieron. Ahora y siguen igual, uno es presidente, el otro ministro de defensa. Es un grado de trastorno que no te levanta ni un simposio. Entonces me trajo recaudo de escribir, como decíamos en la colonia. 2 hojas. ¿Yo te puedo robar un mate? Pues sí, y aquella no le avisó que bajaron, pero ya lo va a ver. Y entonces le escribí un par de cartas. A la segunda la convencí, loco. Seduje una mina para el sargento. Ahora, todo eso me cambió la vida porque el Pinta me mandó en gratificación 2 cigarrillos rubios con filtro. Un cigarrillo rubio con filtro en esa situación, que cuando tenías tabaco no tenías hojilla, cuando tenías hojilla y tabaco no tenías fósforo. Bueno, me sentí como Churchill en la primera cena después de la victoria de la Segunda Guerra. Cigarrillo más rico de tu vida. Entonces, a partir de entonces, en la historia
Lo que más le gustó es que cómo habría escrito yo que me cargué por carta una mina y ahí está. Entonces empezaron a desfilar la tropa por el cuartel. Por... Déjalo, poner el silenciador. Perdón, ¿recordás cómo se llama la mujer? ¿Cómo se llamaba la...? Deja que entre, si no... Sí, tranqui. Es una pinta de Margarita que mata. Ponele pausa a la historia nada Vos más. sabés que la invité yo a participar de la obra y la había visto una vez sola. Cuando pensé en alguien dije, es Nail. Es Nail, Margarita es Nail. Vamos, No. Después, ¿vos estás filmando? Yo todo. Sí, no, pará. Después, ahora que veo la Margarita esa, les voy a pedir que me hagan un contacto con Narvaja, el de la editorial. Sí. Porque hace como 20 años que estoy fuera de contacto con él. Y no te pasa nada. Y no pasa nada, debe tener la dirección vieja, debe ser eso. Después arreglamos, alguno Sí. de ustedes va Sí. a Coligüe y le dice, No tengo problema, vivo allá en Buenos Aires. Así. está fenómeno, me haces te doy el coso que me escribo. Era Antígona. No, si están mateando. No, en Antígona las compramos, Sí. porque Coligüe no las Muy vale. Bueno, pero en la editorial. estamos, entonces te sigo con la historia Sí, para sí. llegar, para desembocar a la Margarita. Entonces, se ponían frente al calabozo, que era un calabozo de tablas, que eran cuchetas colocadas verticalmente, aprovechaban todo el material. Entonces por ahí me decían, mira, yo no sé, unos arreglos. La patita, a ver, patito. Ahí va. No, tranquilo, hágalo, chiste, tranquilo. La producción tiene que comprar auriculares inalámbricos. El problema somos nosotros. Entonces pasamos con mire Rosejó, yo no soy sargento, pero tengo novia, mire si le puedo hacer un poema, una cosa. Y entonces cada poema que hacías, te entregaban la virome y un cacho de papel vos escribías porque no podías tener, te sorprendían con eso adentro. Claro. Entonces, y ahí me especialicé en acróstico, entonces, pero varios tomos se recuperan. Entonces cada una cosa valía un poco de tabaco, un cigarrillo, un fósforo, un cacho de pan, un huevo duro. Era realmente, aquello se convirtió en mercado persa porque el Niato, el señor ministro de Defensa, dibujaba y dibujaba, le daban para dibujar a Morena, que entonces era el ídolo de las multitudes, con el Milicó al lado, también con pantalón de fútbol. Entonces venían y me decían, Rosacó, no me da un acrílico, no me hace un acrílico de eso. Entonces el verso obligado a... entonces, eso nos cambió la vida, porque hasta entonces, también entonces, la realidad tangible no se podía vivir. Dura, sin diálogo, sin un rostro humano, nada. Era, simplemente había que resistir. Ese era un poco el acuerdo político que teníamos los tres. Entonces, el mundo se desarrollaba en la memoria, en los recuerdos, en la fantasía, lo que era muy riesgoso también, porque había que retornar. Entonces, hay compañeros que no son precisamente todos, te aclaro, No. pero están todos recuperados. Bueno, el bebé murió también. Y yo tenía un poco la estrategia de que como podían entrar los fantasmas a una estructura novelada o teatral o poética, y todo ese tiempo que no podía hacer nada, concebías, estructurabas, tenías la obra en la cabeza. Digo, como pasa hoy, como le pasa a cualquiera que escribe, antes de sentarse a escribir, sabe de qué se trata. Entonces esperaba que entrara un milico, que era un ser humano formidable, ese nos trajo un trago, una vuelta, para fin de año, que lo mencionó el Pepe el otro día sin dar el nombre, como en esta oportunidad también. No lo hago.
Entonces le pedí, entraba de guardia 72 horas, le pedí que me dejara la mina del bolígrafo, partidita así, tragable, y tenía un librillo de hoja de fumar. Entonces aproveché esas 72 horas, en los ratos donde no había recorrida ni bajaba el oficial, que más o menos estando él nos chispeaba. Y ahí escribí alguna obra de teatro, El combate del establo, me acuerdo, El hijo que espera, y escribí La Margarita. La Margarita la escribí de un tirón, la tenía en la cabeza porque había pergeñado toda la historia con ese hilo que seguramente es el que tomas vos, que al principio se anuncia la presencia y al final, como se sabe de dónde viene, bueno, espera que siempre la va a encontrar en una vereda, un farolito, ahí, esa es la esperanza, digamos, la forma de la esperanza. Entonces envolví la soguilla de fumar en un trozo de nylon, la escondí en el dobladillo de la camiseta, cada 20, 30 días se le podía mandar a la vieja para que la lavara, y así salió la literatura de la camiseta, y ahí salió La Margarita. Entonces, uno tenía de los recuerdos de refresco, ahí te podías acordar de todo. Fíjate que nosotros habíamos reinventado el Morse, estuvimos 10 años hablando a golpe de nudillo. Yo le pasaba los poemas que escribía, me los comentaban, una novela, historias, bajamos como 3 veces de los Andes con las brigadas internacionales, habíamos socializado en esos días, toda América, yo tenía dificultades con el smoking que me quedaba grande para ir a buscar el segundo premio Nobel. Entonces, digamos, vivías en ese mundo. Con el ñato, por ejemplo, y con el Pepe, sabemos las enfermedades que tuvimos de chico, las novias que tuvimos en la vida. Entonces la Margarita se convirtió en una única novia, ninguna tuve que se llamara Margarita, sino que de alguna manera engloba instancias noviecitas de barrio, de tablado, de parquecito, de matiné bailable. Claro. No hay otras en mi vida. Y entonces, de tantas cosas que recorrer, de las enfermedades, de las novias, de las historias, todo, las enfermedades, las internaciones, y el barrio era un refresco. Vos volvías a la milonga, te parabas en la esquina, te acomodabas en el mostrador, tenías el tablado, estaba la chiquilina, entonces todo eso le dio la unidad, que es una unidad que, bueno, entonces quedaron ahí, mirá después cómo sigue la historia. Entonces salieron y yo nunca más supe de la Margarita. Vos lo mandaste y no pudiste decir nada. No, nada, no, lo que hicieron es, mirá vos, la hermana la hermana de los Pelufos, los menciono porque los dos tienen ahora banda, que creo que ni saben. Los Pelufos tienen Trotsky Vengarán y tienen, ¿cuál es la de Gabriel? Buitres. Y los Buitres, que 2x3 tocan allá. Y bueno, estaban pasados, pero yo al salir tenía demasiada cosa que hacer que salir a recuperar papel. Pero en eso escribí una obra de teatro que era con Murga, como la había hecho en el 59, llamaba El Gran Tulec. Este era el regreso del Gran Tulec. Entonces me había hecho con Pinche, con Jaime Ross, en una cola cobrando, él escribía notas, yo también, en una revista que se llamaba Jaque. Ahí se conocen. Y ahí nos conocimos ahí, entonces salimos de ahí y fuimos para el mostrador. Entonces le conté esto y entonces se hizo esto. Es toda una historia que a veces, y la canción final tiene que ver con lo desaparecido, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayo nunca más. Y yo metí en la obra de teatro 2 o 3 poemas a la Margarita. Entonces Jaime se dio cuenta, y su compañera entonces, Estela, de que
Esto tiene una unidad, tiene que haber más, preguntarle. Entonces me preguntó, sí, tengo, déjame ver. Además es toda una historia corrida. Entonces las rejunté por ahí y se las di. Creo que originariamente eran como 32. Y las estuvo viendo y después con una... Es increíble cómo Jaime puede desdoblarse con mucha seriedad. Me dice, te vengo a pedir autorización, si no tenés inconveniente, me gustaría... No jodas, Jaime, dale. Dale. Entonces salió esto, salió eso. Y me acuerdo que tuvimos alguna disputa, una sobre todo, porque me dijo que yo iba a recitar un par de poemas, la de Robert Mitchum y el primero. Le digo, déjame cantar una, Jaime. Entonces quedó pensando solo. Bueno, me dijo, pero a capela. No comprometía a la banda. Entonces... ¿Pero por qué no quería? Nada, porque es un músico serio. En el mostrador había que grabarlo. Y después, eso después se lleva a obra de teatro en el... No, el regreso del Gran Tulek, que después se hizo por todas partes, que es un Tulek que vive en la calle y anda buscando a Margarita, o mi amor por la Margarita, que en estos años que pasaron del primer Tulek a él estuvo en Cana, y a la Margarita la emputecieron, entonces la rescata de un quilombo, se casan en el carrito, digamos, es toda una historia así. Y bueno, y al final, en la palangana del quilombo, con agua, se reflejan las estrellas, se juntan en torno a eso, y cierran cantando el Tulek, la Margarita, Sacucho, toda la murga que acompaña toda la historia. Redoblando esperanza y coraje, hoy venimos al barrio a dejar farolitos de lindos colores, pa' que alumbre en cada zaguán. Esa es la que tiene el estribillo por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen de Uruguay nunca más. Yo vi una filmación, lo vi en televisión, que en un acto del Bicentenario en Argentina fue el flaco Raúl con Falta y Resto, que había una multitud de la gran puta, y ahí cantando y la gente entonando eso, para mí fue emocionante. Yo, si me preguntás qué soy, murguero. Muy bueno. Después la Margarita como tal, hubo grupos que la hicieron en teatro sin música. La hicieron en teatro, la metieron a mí de protagonista. Ahora únicamente con parruqueta, ¿viste? Te metieron a... ¿Cómo? ¿Se hizo la obra y vos...? No, yo no personalmente. Alguien hizo de yo. Ah, como vos. Como yo. Él hace de vos. Ah, seguro. Yo igual, ahora que vos hablaste de Jaime Ross, si en algún momento podemos coordinar para que vos vayas o nosotros venimos, estaría buenísimo invitarte a cantar un tema, para que te des el gusto con ¿A la mí? banda. Sí, a vos. Negra, me invitan a cantar en Buenos Aires. Seguro, yo te dije, el barrio me queda chico. Y... Sí. Así que... Sí, totalmente. Acá tenemos al guitarrista de la banda, que es un maestro. Y el barrio, siempre aparece el barrio como en tu relato, siempre. Sí, en todas las raíces de todo lo que estamos acá, si rascas un poco te encontrás con el barrio. Salvo que hayas nacido y tu viejo también en una torre, en el edificio donde no hay vereda, donde no se juega el fútbol, en la calle donde no hay boliche, que escasean. En Argentina no, en los barrios hay boliche. Acá se han ido desplazando. Antes el boliche era un centro cultural, ahí iban todos los sectores, se discutía, se hablaba. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. Claro, sí. Dice Bolín. Y bueno,
Y además eran centros de contención, porque la muchachada iba ahí y los veteranos que jugaban al tute, al truco, y si veían que se pasaban, le decían, no, para ahí que soy amigo tuyo. Claro. Y vamos ahí, y los llevamos para la casa, o cortaba, toma un café. Sí, era como la escuela de la vida. El Seguro, boliche. había una asociación más grande, pero los gurises podían... Hoy hay riesgo de que los gurises jueguen en la calle, porque no sabe qué es lo que pasa, ¿ves? Digo, ahí se ha emputecido la sociedad. Pero antes se practicaba un poco aquello que decía Sancho Panza en un refrán: al hijo de tu vecino, suénale las narices y mételo en tu casa. Sí. Y en la Margarita, ahí, bueno, el barrio es como todo, digamos. Es En el barrio está todo. Y después ahí terminaron locales de la organización, compañeros, militantes. Digo, continúa la historia pasa por el barrio forma parte de la historia. Nadie la escribe, nadie te agarra volumen 1, volumen 2, historia, tal barrio, pasaron otras cosas. Yo ayer contaba del barrio, algunas cosas que dieron lugar a una novela. El barrio era una fiesta. Allá por el año 32 se iba a inaugurar un campeonato sudamericano de fútbol en el estadio Centenario. Entonces, por ahí los tuberculosos que estaban en un hospital que se llamaba Semboa, estaban mal churrasqueados y estaban además con la ansiedad de ver si llegaba acá un medicamento del que se hablaba en Alemania, que parecía que bombardeaban los vacilos de cocho. Entonces, finalmente se organizaron e hicieron una marcha. Pero hicieron una marcha respetuosa, sabiendo que entonces la tuberculosis era lo más temido. Era peor que el SIDA hoy. Claro. Entonces, hicieron una marcha, pasaron por lo que después sería el frente de la Casa de los Viejos. Las mujeres iban con un pañuelo para no toser en la marcha, eran como 80, 90. Porque si no la gente de la vereda se espantaba. Entonces salieron a saludarlos y marcharon hacia la tribuna médica, que es donde está la platea oficial, y abajo estaba la parte de abajo de la platea, no había ninguna construcción. Y se instalaron ahí, reclamando eso. Entonces el barrio solidario, todos los personajes del barrio, el Macho Gutiérrez, que era el que levantaba Quiniela, el Tito Ferme, que era el Leonardo da Vinci del barrio y era vendedor de caramelos Zavala, el Gallego Menéndez, que era un asilado de la Guerra Civil Española. Empezaron a organizar la solidaridad con ellos, alguno que era enfermero, el médico del barrio, entonces pero había que inaugurar. Entonces, y todo esto frente al Parque de los Aliados, Parque Valle hoy, donde se desarrollan algunos, la foto en la carreta está por ahí, le afanaron algunos cachos porque es de bronce, pero todavía bien y lucha. Y el lugar donde nos encontramos, digamos, entonces tuvieron que recurrir a la Guardia Republicana, que es policía montada. Entonces, claro, había que empezar el sudamericano, Uruguay, Perú. Y los vecinos solidarios y los tísicos organizaron sus barricadas, porque habían cajones, llegaban cajones con verduras, Miquito le mandaba las achuras de lo que carneaba. Entonces formaron los escuadrones, había que desalojar, había orden del Ministerio del Interior, y esa fue una gran batalla que hubo en el barrio, y los memoriosos, los que vamos quedando, la tenemos presente, cuando ataca la carga de la brigada ligera, recula, patina los caballos, vuelven para atrás. ¿Y cómo lo rechazaron? Con guerra bacteriológica, a gargajos limpios. Ah. Pero seguro, vos veías venir una cosa de esa y bueno, ya estaba liquidado, digamos,
Vos te Claro, agarrabas un claro. vacilo de eso y era para siempre. Además con toda la historia. Florencio Sánchez, que era del barrio también, que es otra leyenda. Que tenemos un ombú que se llama Ombú de Florencio Sánchez, cerca de toda esta peripecia. Que te contó, murió de tuberculosis, ¿cuántos? En la historia del Río de la Plata, en la literatura de aquella época. Sí, sí. Y Tuñón también se muere, ¿no? De tuberculosis. Y Tuñón. Sí, maestro. Que perdimos por la tuberculosis. Fotografiámelo. Lo tenemos. Lo tenés, mira que es. Y el barrio de La Margarita es, no sé, por momentos se siente así como un barrio, también mezcla de todos los barrios. Un boliche como hay muchos, una esquina como hay tantas. Es eso. Vos, parafraseando Tolstoy, que lo decía en propósito de un pueblo, si pintas tu pueblo, pintarás el universo. Acá, si pintas tu barrio, pintaste todos los barrios. Todos los barrios. Y si no, quédate con lo de Troy. Lo dicen que volví al barrio. ¿Cómo voy a volver si nunca me fui? Claro. Vaya donde vaya, lo llevas adentro. Vos llegaste acá, estaba Angelito Vargas, creo. Y a las 10 en punto arrancó Gardel. Tengo la cantora solamente para eso. Hoy estabas escuchando ¿Seguro? ahí a... No, yo es que los sábados no, porque no hay bueno informativo. Ahí me levanto con informativo, 7 y media. Me lo atiendo al sujeto. Pregunten lo que quieran preguntar, no hay problema. Nada más esperen la pausa y pregunten, metan. Necesito grabar, así que Decime, metan. Negrita, ¿qué querías? No, vení nomás. No hay Yo problema. no quiero salir. No, a ver, ¿no hay quieren problema. café nadie? Bueno, yo les dije a ellos, Yo tengo sí, cortadito, un quesito. Sí, desde hoy que todos quieren mate y no lo pasás. Un mate a la margarita, no le digo. Tengo tés varios, varias teteras también por colección de Sí, teteras eso te iba a antiguas. preguntar. Después le mostramos la casa. Sí, tampoco es ordenado. No quería invitar con mate porque tú misma me dijiste que la piorrea no la Ay, tengo déjate bien- que bien cuidada todavía. te está haciendo un chiste mal. No hay problema. Mauricio. Llegamos tarde, ayer no, No hay ayer problema. no llegamos, hoy llegamos tarde. Tragaste con dificultades. Un vasito de Me agua, yo costó les traigo. asimilarme. Café tengo recién hecho. Un vasito de agua, un té. ¿No? Un tecito. no, yo Mateo. Ah, matean, bueno, perfecto. Yo no mateo porque tengo las dos manos ocupadas, así que los Tuvimos envidio con todo mi una- corazón. Otro cafecito que Una No, pequeña no. discusión De preproducción. de la Margarita, además de que, por lo menos en mis sensaciones, como que son como cuadros de momentos que tienen, yo siento que tienen un trasfondo muy apasionado sobre el barrio y Sí. un poco esto de lo genérico de todos los barrios. Hay mucha poesía en las situaciones. Ayer leí ambos, por ejemplo, que está, Ambos. cuando tienen un romance debajo de la mesa donde juegan a la lotería. Sí, Los pies de uno y los pies de ella. y Y anotar con poroto, es toda una época. tuvo una época. Si los vecinos se juntaban en las noches que estaban frías, no había televisión, la radio estaba hasta por ahí nomás, sobre todo de tarde se escuchaba, para escuchar la dramática novela de la tarde. El radioteatro, claro, que era la tele de... Era la tele, seguro. Era la tele. Y además no todos tenían radio. Siente o si concibe su obra, la gestación de los poemas o de los sonetos, con alguna idea musical o digamos si no se ve sorprendido a la hora de que otros artistas, no solamente Jaime, musicalicen sus cosas porque ya las piensa con determinada musicalidad, aunque no tiene por qué ser una melodía, digamos, ¿no? No, en el Calabozo pasaba lo siguiente, uno podía desahogarse cantando tango, como yo tengo un repertorio que ni Gardel. Solo en volumen te compadre. Pero te prohibían cantar, no te dejaban cantar, y yo cantaba para adentro, y cantar para adentro era una cosa bárbara, porque teníamos unas orquestas. Pero oímos una cosa, Troilo le decía, che gordo, vení. Claro. Y ahí arrancábamos. Entonces Goyeneche y Fiore quedaban a la altura un por otro. Pero eso no lo comete.
Y bueno, eso. Escribir pensando que van a hacer la música. Mira, justo ahora, mira, es otro palo, pero es todo música. Ahora en diciembre se cierra el año Montevideo, Capital Iberoamericana de la Cultura. Y compusimos, hicimos el texto con un amigo, Carlos Maggi, y la música García Vigil, y se estrenó una ópera, 4 horas, en el Teatro Solís. Il Duce, traducida ya al italiano. Entonces ahí había que escribir al servicio de la música. Nunca me había pasado. Me había pasado con Julio Julián, que dirigió La Murga del Regreso del Gran Tuleque, por acortar una palabra o sustituirla por otra que tuviera una sílaba más o menos, no más que eso. Pero nunca compuse en función de la música. Acá tampoco tenía la música, compusimos diciendo él que los tiempos en la ópera se extienden, así que de la murga a la ópera, ahora yo sigo en la murga. Pero sí sentirse acompañado, digamos. En esos en los momentos por dentro, pensar, como cantar y todo esto que decía, sí sentirse acompañado por la música, digamos, por cantar tango para adentro, aunque no sea el momento de gestación de lo que escribe, claro. No, bueno, lo que escribí le iba redondeando, claro. Además perdí una novela, perdí una obra de teatro, una vuelta cayó porque la vieja se olvidó, se enfermó y lavó la camiseta de una vecina, y cuando le devolvió tenía una mancha azul, ¿viste? Entonces abrieron, me interrogaron, y digo, ¿qué escribí ahí? Poemas, tomá, ¿qué te...? Así que poemas. Estaban esperando que me mandara el manifiesto, un poco menos. Claro. Te alerto una cosa con respecto a este perro, que ya estoy acostumbrando. Cuando se pone así, es cariñoso, él no tiene inhibiciones. Entonces en este momento me está cagando a pedo. Te digo que si llegan los efluvios, lo que te aconsejo en ese caso, si te respirar por la boca. Es muy difícil mantener una toma quieta. Estoy cagando de risa. Esa salida, en los 72 papelillos de cigarrillos, esos que conseguiste por este guardia, ahí escribiste 3 obras, entre ellos La Margarita. Salieron en distintas tandas, pero una vez salió La Margarita junto con El Combate del Establo. Al punto que el otro día tocó timbre acá en casa para hablar conmigo, que íbamos a conversar. El Combate del Establo se estrenó antes que yo saliera, porque salió así, y un grupo en la Asociación Cristiana la hizo, y que me reconoció el otro día en el barrio, me dijo que yo actué en esa obra, que mostraron en los programas, pusieron otro nombre. Claro, pusieron otro nombre para cuidar ahí Te aviso que con respecto a La Margarita, estuvimos a punto de hacer una película con el Coco Barone. No lo conozco. Cineasta argentino, no sé qué de la vida de él. Y el guión lo hice yo. Y que ganó un premio a La Habana, el guión, y en el Inca. O sea, el guión está. El guión lo tengo ahí. Filmémoslo. Él es cineasta. No, te cuento alguna escena que decía, digamos, y se desarrolla también desde el calabozo. Entonces el tipo se abre la puerta del calabozo, está bailando un tango y sale al patio de baile del Club Tuyutí en una matina bailable. Entonces con La Margarita ahí le sacan chispa a la baldosa, formaron ruedas para verlo bailar y se van elevando, hasta que aterriza con el grito del sargento: ¿qué está haciendo usted? Acá no se puede bailar. Está en chancleta bailando solo en el calabozo. Claro. Digo, eso un poco así que corre. Sí, un poco la charla que teníamos viniendo para acá, era la idea de mostrar esta mezcla de una historia de amor como La Margarita,
bueno, con el barrio, con ese amor, con la esperanza por ahí del final de encontrarla en cada esquina, y esto, el calabozo, como conjugar esas dos cosas, ese contraste que es la margarita finalmente, como que es completar un poco la margarita para aquel que lo lee fuera de contexto. Y bueno, la margarita es el amor, el mundo se hizo en pareja, todo el despertar del amor, la primera mirada, la primera visualización, el primer beso, ella empieza a trabajar, él lo va a buscar, el primer aprete al regreso del trabajo, hasta ese contacto que se narra. Los sueños que tienen cuando se encuentran en Golondrinas, creo. Sí, en el bar. En el boliche frente a Tierra Santa, y ella empieza a preparar todo el ajuar de la casa, digamos. Con la fantasía. Y coloca las paredes golondrinas de yeso y esos primores. Y después al final volvés a la realidad del primer poema que anuncia qué es lo que está viviendo. Y cierra diciendo que bueno, que uno siempre piensa que va a volver al barrio y que en la vereda, un barrio añorado, yo sé que en la esquina me aguarda Margarita. Tiene una vuelta de tuerca, no sé. Sí, a mí me pareció genial. Intensa, no sé si genial, pero decirlo nomás. Sí, fue realmente genial. Un poco de escucharte a vos hablar un poco de la Margarita y de esos años secuestrado. Imaginé eso, de que vos en realidad te traspolabas al barrio, vivías eso, y en algún momento, como lo que contabas del guión, aparece el sargento o aparecés vos de nuevo sentado. Ese era un mecanismo constante en el calabozo. En determinado momento tenía el calabozo lleno de gurises, estábamos en la playa, me salpicaban con arena, habían dejado un envase de Coca-Cola, en el calabozo no se puede entrar bebida. Venía la guardia y no sabía dónde meter la botella, te aviso. Sí. Que los límites en la cordura y la locura, entre la realidad y la fantasía a veces. Entonces eso es exactamente lo que era un mecanismo que los deportes tenían, como si te despertaran de otro mundo. Bueno, volver a eso. Sí, claro, cómo no volverse loco, ¿no? Por momentos seguramente había que hacer un gran esfuerzo para volver. Claro, en la situación que estábamos nosotros vistos de afuera, nada era acuerdo ahí. Yo te cuento la batalla de la Pelela Rosada y eso. Pero además cómo terminó todo eso. Fíjate, toda esa historia mirá dónde termina. Mirá dónde fue a dar el Pepe, dónde fue a dar el Ñato. Sí. Eso convierte a Ray Bradbury en un escritor naturalista de un pueblo de campaña. Yo salgo y sí. Alguien ponga esto por las dudas porque nunca sabe cómo se va a cortar la grabación. Sí. Bueno, voy a sacar el perrito. Hablaba recién de la situación del calabozo y eso, de la Margarita como dentro de las cosas de las cosas que escribió, como alguna vez la escuché como una historia, como parte de historias oxigenadas, decía, ¿no? Como de un golpe de oxígeno, de frescura en ese momento, ¿no? Era una bocanada de ahí. ¿Cómo se te disparaba la cabeza? Te interrumpiendo por tres. En una vuelta que pudimos hablar, claro, la gallina hambrienta sueña con maíz. Una vuelta con el nieto nos pusimos a hablar a sotoboche, porque la guardia no bancaba donde estábamos nosotros, que era bajo tierra, que no tenía ventilación, que había un olor. Estábamos acostumbrados, no corría una gota de aire, pasaban las ratas, y él cuando podía se iba para arriba. Entonces, a sotoboche hablábamos, nunca de algo político, y nos pusimos a hablar de comida, así que llegábamos al mesón como Sancho y Don Quijote,
Y entonces el Pepe nos pidió que no lo torturáramos más, que no lo aguantaba. Tuvimos esos 2 años y medio a mondongo hervido. Una partida de mondongo que fue para no sé dónde y rebotó y mandaban las bolas congeladas, las cortaban con sierra a la olla y ahí sin más. La gran reivindicación del Pepe entonces era que a la madre, doña Lucía, le dejaron traer un poco de orégano, un poco de sal, algo para echarme. ¿El primer asado saliste? ¿Te acordás de cuando saliste la primera comida que probaste? Pero sí, me acuerdo y me lo recordaron hace no mucho tiempo, porque cuando nosotros salimos, que éramos los últimos mohicanos, que ya había salido todo el mundo, porque nosotros no salimos por la amnistía, sino por una ley especial que establecía que debido a las condiciones de reclusión, cada día se contaba por 3. Entonces, claro, tengo años a favor ahora. Claro, te dio unos años. Entonces, y queríamos estar juntos por razones de seguridad y para juntos reorganizar el movimiento. Entonces, de las distintas ofertas que nos hicieron, aceptamos la de unos amigos que eran los franciscanos. Entonces fuimos a conventuales. Y ahí salimos de la cárcel, los últimos, y nos instalamos. Y el otro día, eso está cerca de Agado, que es la Argentores, Argentina. Yo 2 por 3 voy ahí a cobrar algún banco. Sí. Y voy pasando por ahí y un cura sale corriendo de conventuales y me grita, ruso, ruso. Acordate que el primer asado que comiste cuando saliste te lo hice yo. Así que te das cuenta, mirá qué asador que tuve. Un cura. ¿Y te acordás de la salida puntualmente, de salir de... Eso sería un tufo tremendo, el estar ahí en ese calabozo, respirar después de... Y nosotros después de eso no salíamos a caminar, salíamos a respirar. Nos jodimos todos de los pulmones y de la vejiga y de todo eso. Porque nos sacaban al baño 9 por día, no podíamos ver en el calabozo. Una experiencia interesante, digo. Pero nosotros cuando salimos, nos llevaron a la cárcel central donde nos hicieron los documentos. Pasamos ahí una noche. No quisimos entrar en los calabozos porque no queríamos entrar en los calabozos, nos quedamos ahí. Apareció una guitarra, empezamos a cantar Cielo de los Tupamaros y algunas letras no nos acordábamos, pero en los pisos altos estaban los presos comunes, los sociales, y ahí gritaba, vamos arriba a la tupa, y por ahí cae un papelito con la letra completa. Con la letra completa y un pedido, muchachos, si se va mañana, déjenos la yerba y esas cosas. Y bueno, y ahí pudimos cantar eso. Y empezamos a hablar todos entre todos porque hacía 12, 13 años que no hablábamos. Es decir, ronco, afectada la garganta, era imposible. Y a veces alguien que había nos obligaba a hacer silencio de los compañeros mismos. Decían, pará, escuchen. Nos quedábamos quietos así. Los muros vibraban y se oía clarito una multitud que gritaba, Tupa, hermano, aquí los esperamos. Por ahí se consiguió una radio, por ahí aparece la Ramón Milico, la autorizaron. Entonces por ahí salió en la radio, para, mirá, está tu hija, mi hija estaba hablando ahí, estaban afuera. Bueno, salimos en esa multitud derecho a conventuales que no quedaba lejos. Y era como haber salido en la cresta de una ola, digamos, en un tsunami salimos. No daba tiempo para nada, te encontrabas con uno, con otro, de pronto organizaron una conferencia de prensa, venían cámaras de todas partes del mundo, era impresionante aquello, un salón enorme. Nosotros no queríamos, pero ahí, y es donde está la foto famosa de César, que estamos ahí, una manga de esqueletos gordos mirando cámaras. Y ahí fue que salimos. Y después seguimos.
Digo, seguimos porque para toda la vida, ¿Cuál fue el primer lugar donde fuiste ni bien saliste? al baño. Claro, y después fuiste a este lugar que decías hoy, que te hacen el primer asado. Ah, no, ahí cuando salimos derecho para ahí. Ahí Claro. teníamos casa, yo no tenía casa, no tenía comida, no teníamos nada. Tenía el rancho ese de afuera en Las Toscas, donde nos combinamos, porque lo primero que escribimos fue Memoria del Calabozo, que nos habíamos jurado con el ñato en clave de Morse a través del muro, porque teníamos la noticia de que el bebé estaba muy mal, Raúl Sandí, de que había compañeros que el nepo estaba con un cáncer en la cabeza y no lo trataban. Entonces nos juramos que si alguno de los dos salía y salía en condiciones, iba a dejar el testimonio de esto. Entonces, en medio de las organizaciones, reportajes, teníamos reportajes todos los días, culadas, pero nos hicimos tiempo, nos fuimos para Las Toscas, en la casita de mis viejos, que se intitula así. Y ahí grabamos 47 casetes tuyas y mías, de día mate, al atardecer ya empezábamos con el combustible, por falta de nafta, ¿viste? Sí, sí. Y de ahí salió Memoria del Calabozo. De esa resistencia, de esa temática tan fuerte, del amor como temática, resistiendo ese paso ¿no? del tiempo en el que está la margarita, el tiempo del calabozo y la actualidad todavía, es ¿no? muy lindo lo que decís, es formidable lo que decís. Digamos, cuando uno se pone a escribir, uno piensa que va a ser, uno transmite un poco lo que siente con el ansia, con el deseo de compartirlo. Digamos, la literatura es un mecanismo de comunicación, digamos, es como si estuvieras al mostrador con la barra en la esquina, el boliche. Que se haya desarrollado en una época que no es la contemporánea, que no es pero vos sustituís la geografía y el primer beso es el primer beso en toda la generación. Sí. Y el primer flash del contacto, eso es la misma dificultad, la misma pasión, y esa expectativa de futuro que te abre, te cambió algo en la vida, ya pasaron a ser, en el zaguán de la adultez empieza. Y después la vereda, los barrios, el beso furtivo, las reuniones. Sustituís la lotería de cartón o sustituís la excursión a la playa Pascual por, bueno, mirá, ahí una media docena de bandas que tocan en tal lugar, bueno, cambiaste de geografía. Y la música será otra. Sí. Y lo que como, en vez de ser milanesa, huevo duro y tomate, que es la comida de los ónibus que vamos para una excursión, y comerás otra cosa. Ahora se ha pudrido mucha cosa con las hamburguesas y las papas fritas. Antes comíamos más. Comida. Y en la radio tuvimos un programa, estuvimos hablando de eso. Le digo, mira, yo me acuerdo, nosotros vivíamos en una calle, en una casa de inquilinos, ¿no? En el barrio Palermo, al lado del Boxing Club Palermo, Gonzalo Ramírez y Santiago de Chile. Entonces nosotros teníamos 2 cuartos, un cuarto era el taller del viejo y el otro dormían ellos, mi hermano y yo. Y en el altillo había una mina, Zulman, que hacía la calle, y había un chorro también, que los portes llegaban pedo. Y en el altillo vivía Ramón Lescano. Yo tendría 4 o 5 años. Que era un obrero de la construcción, que se entendía con el viejo porque era medio bolche, ¿no? Entonces, los sábados él se hacía comida de pobre para el fin de semana. Sacaba un bracelito, que también lo sacaba mi vieja, que era a carbón, de claro, esos cuadraditos negros. La vieja lo que hacía me mandaba a mí al carnicero para pedirle hígado para el gato. Entonces cortaba medio hígado y te lo daba, no te cobraba nada. Después se encareció la vida, cobraban un vinteno. Claro. Entonces nosotros teníamos gato, pero la vieja ponía sobre la brasa el hígado, yo qué sé qué, le daba al gato, pero comíamos todo. El gato no era egoísta. Y don Ramón ponía una ollita a calentar
y metía pechos cruzados, metía hueso con caracú, metía chorizo, morcilla, papas, zapallo, choclo, yo qué sé. Eso era la comida más barata. Pucherito de gallina y el rico vino cardón. Eso era la comida barata. ¿Qué tenés que decir contra eso? ¿Va a comparar eso con una, con un McDonald's con papas fritas? Para nada, no. A ver, ¿qué vegetariano tiró la bronca ahí? No niegue ante la evidencia. No, tal cual. Y después te quedaba la sopita, metías unos fideos, tirabas hasta el lunes, martes. Genial. Y ¿cómo se llamaba este? Y cuando en aquella época, a las 5 de la tarde, te venía a fastidiar la vieja, estaba jugando al fútbol en el campito, vení, nene, tomá, y te preparaba un candial, 2 yemas de huevo con vino garnacha y... ¿Te das cuenta? ¿Sabes cómo? Pateabas con la izquierda. Pateaba para todos lados. Este hombre, ¿cómo se llama? ¿Se llamaba? El que vivía en el Altillo. Ramón Lescano. Ramón Lescano. Él te dijo esa frase, te estás poniendo burgués. Esa es la frase. Ese sí, mirá vos, leíste las cartas. Sí. Ah, sí. Que una vez le tiramos pedrada a los tranvías, porque no sabíamos dónde iba. Me regalaron esa réplica, ese era el tranvía que pasaba frente a casa. Ah, mirá. Y claro, me llegó una columna por delante. Partí la cabeza, paró el tranvía. O sea, corriendo, te clavaste. Tiramos una piedra, se ve que dimos contra un vidrio. Y bajó, me calenté contra eso, una tranvía. Vos hablabas de la obra de Margarita, porque yo tengo una historia de amor del barrio, de adolescente. Que Romeo y Julieta son un poroto, el juego de niños. Mira, te la cuento porque de todos estos amores sale la Margarita, que además te digo que algunas se reconocieron, porque hay historias que me han llamado. Y otra, ahora que no está aquella, una música acá, una actriz, un actor. Mirá, salió un disco, quiero que lo escuchen, yo que sé qué, y estaba ella con el marido, la actriz. Y entonces, en una de las cosas que canta, se para y dice, esa soy yo. Un quemo. Y mirá, era un... Yo te cuento la historia y decime vos si Romeo le daba. En el Café Iba al Parque de los Aliados, Garibaldi y Tuyutí, que ahí era donde nos juntábamos la barra. El hijo mayor del viejo autorero, que era el dueño del boliche, bancario, y abrió una academia de ingreso a banco, que era la gran novedad. Él estaba ennoviado con la flaca Liropeya, ya el nombre es subyugante. Y ella orgullosa, porque que en el barrio hubiera alguien que fuera bancario y profesor y tuviera una academia, era un estatus de la gran puta. Entonces ahí estaban ennoviados. Él abrió una academia en el centro, en 18 de julio, esquina Minas, en el primer piso de un edificio. Subían por una escalera. Entonces a Liropeya se le metió en la cabeza que Dalmiro la estaba guampeando con la profesora de dactilografía. Vea, que tiene buena mano. Entonces se ponía frente, lo seguía, lo celaba, le preguntaba, se ponía enfrente, los veía entrar, yo qué sé qué. Y de pronto había comenzado la clase, no sé qué, quería ver qué es lo que estaban haciendo adentro y no había cómo ver. Pero frente al balcón había una columna de tranvía, esa columna de hierro. Entonces, ¿qué hace el Liropeya? Se saca los zapatos y se sube. Adentro estaba Dalmiro dando clases de matemáticas frente al balcón, paseándose. Entonces los alumnos lo seguían con la mirada. Pero de pronto pega la vuelta y los alumnos no lo miran a él, miran para afuera. Abre el balcón, sale el galpón y ahí está la pobre Liropeya, como abrazada a un rencor, prendida a la columna de hierro. Y lo que le sale es decir, ¿qué haces, Bárbara? Y ella le dice, Dalmiro.
No, un poroto. Esto lo agarra Shakespeare y Sí, te das cuenta. Y Sí, listo. después le regaló un pañuelo de seda italiano para llevar el yeso así. Y ella Lo mostraba. Lo mostraba así, mostraba y además le escribió una cosa ahí. Que lo tapaba con el coso de seda y cuando le preguntaban cómo andaba, bien, mío. Y además hay una historia formidable con esto. Yo estaba en la Dirección de Cultura y una vuelta, yo había contado esta historia, está escrita ahí. Tenía la secretaria y yo qué sé qué, y de pronto cae una gente y viene alarmada, Pelusa, que era la jefa de la secretaría, me dice, mira acá hay dos personas que vienen a verte, son pareja. Una es la hija de Dalmiro Autorello y el otro el yerno. Y yo pensé, con cautela, la mierda abanico que se fue el verano. Entonces, dije, entonces salí, ahí estaba, me abrazaron, me pidieron que le contara más historia de Dalmiro. Loca de la vida. Mirá. No era hija de Liro Pella, pero quería saber Pero de las quería saber. andanzas de ese galán de barrio que habían tenido. Qué bueno. ¿Te das cuenta? Porque además nunca ninguna de estas cosas que hago son ofensivas, como me pasó Claro. con el Negro Varela. El primer cuento que escribo en el Negro Varela, que tenía una carretilla, que hacía mudanza, vivía entre los tártagos. En esa carretilla llevaron a los tuberculosos la comida. Era una carretilla que se había desfondado por cargar conchilla para una cancha de boche y se la dieron a él. Y él vivía en la carretilla, no mangaba. Y entonces iba para el boliche, el café iba al Parque de los Aliados, entonces llegaba ahí, la dejaba y cuídame la botija que no tiene seguro. Le decía el Chevrolet. Entonces llegaba el mostrador y viste que en el disco Jaime arranca con unas palabras. Te las voy a recordar en esta anécdota que es el origen de esas palabras. El viejo Autorello decía, llegó Varela, a ver, servir una leche, hay bebida blanca ni Dios permite. Entonces le servían un vaso de vino, de ese vino suelto, que termina, bien servido, que termina formando una comba contraria a la ley de la física, que no gotea. Eso tendría polvo de tiza, campeche, Sí, azúcar. algo. Dice que cuando te quedaba el polvillo decía, mira qué lindo la borra. La borro. La borra del pizarrón. Entonces, el negro que no era Hugo, el primer sorbo lo hacía el mostrador sin levantar la copa. No va No va a desperdiciar. a entrar A derrochar. y decía Palcuti. Eso era lo primero. Y después lo levantaba con cuidado, alzando un meñique muy masculinamente. Y ya en trance, el mejor brindis que yo escuché en mi vida, que nunca falta. Cuando arranca Jaime la canción, dice, me manda una guiñada y dice, que nunca falta. Que nunca falta. Sí, Después tuve un programa de televisión que Canal A pasó en la Argentina, Sí, que llamaba sí. Que nunca falta. que nunca falta. Ese. ¿Y vos vivías cerca del Club Tuyutí? Sí, claro. ¿Vivías Yo vivía en el Club Tuyutí. Ah, vos Seguro. vivías. Ahí me... Ahí, Eras ahí parroquiano. pasaba la vida. ¿Y qué se hacía en el club? Viste que cada club tiene por ahí su actividad. Boxeo seguro tenía, No, el Tuyutí no tenía un cuadro de fútbol, tenía bocha, tenía baraja, tenía ping-pong, tenía baile. El baile. No, había todas las, yo recorría todas las milongas. Pero era todos los barrios tienen que tener un club, ahí se juntaba toda la muchachada. No, pero no tanto, a veces me quedaba en casa. ¿Alguna vez? Los lunes. ¿Alguna vez volvías? No, seguro. Volviendo a la frase que
¿Por qué te lo dice? Ah, me lo dice claro, porque el golpe fue muy fuerte, la bebé había sangrado y me metieron en la cama de los viejos. Una cama grande, la limpieza que tenía nuestra vieja, tenía eso acolchado de pluma, estaba tapado con eso, y ahí entra don Ramón, que vive en el Altillo, y me ve en la cama, todo rodeado de blanco. Entonces me saludó y dije, estás hecho un burgués. ¿Y eso te marcó de algún modo? Me marcó seguro, no usé nunca más una cama así. Rita. Nunca más me acosté en la cama grande. Y hay otra frase que te marca, ¿cuál era la frase? Esto es el socialismo. Sí. Cuando hacían pasar a los chicos para ver las películas. Ah, seguro. Eso en Santiago de Chile, Gonzalo Ramírez, a la vuelta de casa. Había un zapatero Remendón. Pero claro, mirá los negocios que había antes, había una carabonería, estaba el zapatero Remendón, estaba mi viejo que era sastre, había 2 cuadras, un tambor. Ahí al lado estaba el Bociclo Palermo, era el boliche, el almacén, el perejil gratis. El perejil gratis. Claro. ¿A quién se le ocurre? Yo hoy en la verdulería que voy, el perejil es gratis. Ah, es la única. En La Plata debe ser las... Cuidala. Las tienen en la puerta y vos cuando salís agarrás un manojito de perejil. ¿Conoce La Plata? Quedan con todavía los parroquianos que se juntan. Decirle que acá se les perdió un parroquiano. Ahora en los clubes, en la mayoría de los clubes grandes sobre todo, se concesiona. La que está allá es una amiga, Estela Carlotto está por ahí. Claro. No, en La Plata está así. Sí, en La Plata. Se arma como que se concesiona generalmente el buffet y se puede ir a comer a todos los clubes, en general en La Plata. Nosotros, el Centro Cultural La Carpintería, la pusimos en un lugar que era una carnicería y una herrería, pero eso fue hace muy poco. Antiguamente era un bar como igual a los que contás, que era el bar de Fernández, y era el boliche del barrio donde el tío abuelo de mi amigo jugaba en el Everton, que era un club en ese momento bastante importante. Iban a tomar el vino en ese bar de Fernández, que era de los pocos que había en ese lugar. Sí, sí, que es importante ver. Aguardemos un momento. Y dice arriba en el cartel, que ahora está bastante arruinado, ¿no? Pintado en la pared de la esquina porque es una esquina casualmente, el Centro Cultural, dice cantina, cancha de bocha, dice el cartel. Entonces la cancha de bocha, yo preguntando ahí en el barrio, la vendieron un pedazo del terreno y es el del vecino, ahora puso una pileta, bueno, la cancha de bocha desapareció. Pero yo sentí cuando lo abrimos y cuando arrancamos fue como un fogonazo. Tenemos muchos amigos, hicimos una parrilla también, como un fogón en realidad. Y yo sentí que tenía algo del fuego de los años, ¿viste? Y claro, estaba pisando de tierra sagrada. Como la mística. Seguro. Y aparecía. Hubo toda una época, ahora se desplazó, pero había campeonato sudamericano de bocha. Claro. Se timbiaba Se te enviaba lindo. a la tapada. Y había toda leyenda de jugadores de bocha. Yo hacía unas mangos con eso. ¿Dónde, yo no conozco mucho Montevideo, dónde es bien el barrio o ese desarrollo del barrio o es varias zonas de la ciudad? No, son varias zonas. Mirá, si ustedes van a recorrer, Y capaz, sí. Sí. bueno, mirá, el barrio de la adolescencia, además uno no corta los vínculos con el otro, digamos. Es Garibaldi, toda la zona de donde termina Garibaldi, en Centenario, en Avenida Italia, que tenés todo el Parque de los Aliados enfrente. Tenés el Monumento de la Carreta, todo el Parque de los Aliados. Y vos salís de Garibaldi, todavía está en la casa de mis viejos, ahí está ahora en medio del almacén. 2877.
Ah, ¿tienen número en ese barrio? Sí. Las calles, como La Plata. No, No, Garibaldi el número, la casa. Ah, Garibaldi 28. Ah, está. 2877. Y bueno, ahí por Iberiapital, al fondo, allá en la Cansada, ese está el Club Triotito, ya es otro, también lo eliminaron la canción. Y ese es todo un barrio, bueno, y el parque. ¿La farmacia de Margarita existe? Vos sabés que existe, no está en ese lugar, sino que está a la vuelta. Se sigue llamando Farmacia G. ¿Cómo se llama? Farmacia G, la G. calle G, 18 y G. Ves ahí y está o por G o por Yaguarón o por San José la lateral, pero por ahí preguntá Farmacia G. Ahí estamos. ¿Y hay una casa real de Margarita? O como fueron tantas, digo. Por eso, ¿no? Pero o hay un cometido. Un comentario. o una de las casas que a vos te parece que es la de la Margarita. Mira, no sé si la tiraron abajo, pero al lado del 2877 había una casa tipo con un balconcito, tipo francés. Esa. Pero creo que la tiraron abajo, bueno, estaban por tirar. Y después tenés todo el barrio. Allá abajo ya son el barrio, casa de una planta. Claro. Y por ahí Estero Bellaco y la mitad. La heladería Miguelito, no sé si está. Y La heladería Miguelito. Y la peluquería de Carlito, creo que no está Miguel. Creo que tampoco está Carlito. Claro. Ahí tuve la primera afeitada con Gardel de fondo. Ahí me Qué hacían el emoción. copo antes de ir a la milonga. Claro. Había alguien que no se lo hacían ustedes. El sábado a la milonga era toda un ritual. Claro. Como la vuelta El al sábado de plato. mañana no había número para la peluquería, número, cola. Cola. Y yo iba y ahí me afeitaba Carlito, Te copiaban a la engominada. me mandaba la doctora, después me sacaba la toallita de la afeitada, hacía un rulo con ella y después que me dio la gomina se instalaba arriba del cráneo en el centro y empujaba hacia adelante. No. Y con eso y un Fantástico. pucho ganaba todo. Ya está. Y la foto era en la plaza. Iba el fotógrafo, que cuando decís la Margarita, foto obligada, la carreta, foto obligada, Sí. que más o menos cada uno. Había media docena de fotógrafos, porque digamos era el monumento más importante, el monumento a la carreta de Beloni. Son 6 bueyes, un gaucho a caballo, una carreta que se le hunde la cosa, ollitas de la carreta colgando. Tenés que ir a verla. Sí, sí. No sé si ahora habrá quien te saque fotos, porque ahora con los sistemas nuevos, pero ahí había de esos que tenían un trípode Claro. con la caja y ahí sacaban. Era un espectáculo. Para la próxima vez que si alguna vez nos volvemos a encontrar, le tendríamos que traer de regalo. Cuando estábamos por entrar, se me ocurrió, cómo no nos dimos cuenta, de traerle la foto de Robert Mitchum, un tapa cancionero, La hicimos. que la ayer. hicimos. ¿La hicieron? Sí. Pero busquen una biblioteca Sí. cancionera y Sí. demás que cantan, Sí, ¿verdad? la montamos. Pero estábamos ahí. ¿Vos, alguien te dijo que te parecías a Robert Mitchum? Vos Era te parecés, Robert vos te Mitchum. parecés, Era ahora que Robert también lo vas Es Robert Mitchum, ¿me escuchá? Margarita. Margarita. Gladys. ¿Qué decís, negro? Había visto Sí, el tranqui, quiero hacer. cancionera con la tapa Robert Mitchum y se la guardó y la tenía bajo la almohada. Eso es amor y no es lo que tengo en casa. Bueno, no le conseguimos la tapa y un amigo, que el diseñador, la armó. Le armó el Robert Mitchum. Armó el Robert Mitchum en otra tapa Sí, de canción. en otra tapa de cancionera, pero cambió la foto. Cambió la foto, Y mirá qué quedó- bueno. sí. Sí, está. Puso la foto de Ronald. Y hay Sí, un poema que dice ahí, leía cancionera y el alma. ¿Vieron la foto de la biografía de él? ¿A qué se parece? Ah, yo la veo. Te voy a mandar las fotos de la obra, Sí. porque nosotros hacemos la foto en la obra. Ella pone un marco mientras yo recito y decimos, bueno, foto obligada.
Ahí va. Tanto me impresionó que desde allí... Sí, sonreí irónico a su manera. Ya, muy bueno. Me vení con Robert Mitchell una vez. La eligió ella, la puse, una foto carnés esa. Se la encontré, se la amplié, digitalicé y fue para la biografía. ¿Y y si me pueden hablar un poco de lo que significaba, o sea, cómo vivía usted, lo que significaba ese clima de tablado, de barrio, de que se describe en la mirada, de la colecta puerta a puerta, Claro, de cómo porque se gestaba. era una comunidad. Claro. Digo, para levantar el tablado necesitabas el sponsor, que era el gallego Autorelo, porque le hacías el boliche en la puerta de la casa y después se hacían rifas y se recorría el barrio y se pedía plata para el tablado. ¿Cómo que se hacía? Se conseguían unos bidones de 200 litros vacíos, que eran la base, arriba armabas el tablado y después el Tito Ferme, que era el Leonardo da Vinci del barrio, armaba los muñecos. Y después luces, pim, pam, pum, hasta corsos se hacían. Entonces todas las noches estabas en el tablado. Carnaval de acá dura como 3 meses. Claro. Entonces, claro, ahí era una exposición. Todas las pibas, todos los bacanes, todos los guachos emberretinados como uno, estábamos ahí a la pesca. Jaime le canta mucho también el tablado. Seguro. Hay una en la esquina, Sí. solo una. La mirada, claro. Lo decía al barrio, con orgullo, bueno, era esa. Y de ahí salían los ónibus. Los ónibus no, contrataba todo el barrio en un ónibus para ir de excursión a Playa Pascual. A mí me gusta era mucho. así. Era así, se salía todo de ahí, todo en el corazón del barrio. Me ¿Y gusta la mucho. playa, perdón, Ah, perdón, la playa no. dónde es? ¿Es lejos de acá o es una de estas playas? No, Playa Pascual está hacia el oeste, Sobre el río. por el río, sobre el río, unas 10, 15 kilómetros, no más. 20, 25 kilómetros, 20 kilómetros. Te iba a decir, en el soneto me gusta mucho la parte en que entra el representante, que suponemos que es el representante de la murga. Seguro, antes que llegara la murga, venía un representante y negociaba cuánto le iban a pagar. Claro. Pero ahí en el club, en el boliche. En el boliche, seguro, había una comisión, presidente del tablado, había un zaguancito donde se pasaba música, que era el equipo sonoro del Club Tuyutí, y se Claro. pasaba... Y el representante era parte de la murga. Era parte de la murga, oíme, era como el tesorero, Era- el gestor, o como el productor. Claro. Venía con sus pintas, saludaba, Sí, ahí y cuando arreglaba las condiciones, y si no pasaba el camión de largo. Claro. Bueno, y eso que a mí Margarita, sí, ahí Margarita le encantó ese coso, Le encantó, sí. así que no vi la performance murguera. Sí. Es genial. Ah, sí, me metí en el boliche. Le pedí al Tincho una caña habanera. Es un momento genial. La caña de La Habana hizo época acá. Venía de bidones y era buenísimo, era un ron. Un rol. ¿Y eso lo viste en una circunstancia así o...? No, mirá que los sonetos son un acto de creación. Claro. Digamos, hay cosas que te las Sí. acomodas, o las creas, o las vivió otro. ¿Pero el Tincho existía? Él tenía un hermano tuberculoso que era de los que había quedado de la marcha que te digo, que vivía en el Parque de los Aliados. Que no lo podía traer para trabajar con él en el boliche. Digo, Claro. el Tincho era el empleado que tenía el gallego para atender las mesas. El gallego butanero. Ah, qué bueno. Así que todo pasó, todo esto más o menos está en ese barrio donde está el Club Tuyutí. Toda esa historia, sí, sí. Claro, todo Sí, pasa en el ese... referente queda. La casa de los viejos 2877 era esa. Al lado había una casita tipo chalet que te la podés asociar con la Margarita, el balcón y todo eso. Y en 8 de octubre y Garibaldi ahora tiraron abajo el café y bar Parque de los Aliados. Están construyendo otra cosa ahí. Enfrente hay otro boliche. Claro. Pero ya no era lo mismo. Porque era almacén y bar el otro.
Mauricio, ¿quién fue la primera persona que encontró la margarita? ¿Tu mamá, que lavaba la ropa? Eso no sé. Eso no sé. ¿Y que la leyó? ¿Que no fueras vos? No, porque yo la debe haber escrito yo en el 78, 79, 80, salí en el 85, me dediqué a otras cosas. Ah, ¿no sabías vos de la margarita No, que había nada, pasado? y otras cosas. A 2 años de salir, una amiga, La leyenda del abuelo de la tarde, que yo la había dado por perdida. De Margarita aparecieron ahí. ¿Cómo aparece la margarita? No, las había sacado, alguien la había tecleado, las había guardado en un sitio, en otro. Pero ¿y un día cómo das vos con la margarita? ¿Alguien te No, cuando dice? salgo ya Sí. estaba mi hija, la madre de mi hija, conservaron algunas cosas, algunos vecinos. Claro. Y ahí. Y ahí recuperé una cosa, otra no. Pero la que seguramente lo encontró fue tu mamá, que era la que lavaba la ropa, suponemos. Sí, es probable. Y Sí. buscaban, de por sí buscaban algún mensaje que No, vos eso pudieras yo mandar. se lo había pasado a Sotoboche en una visita, no a mi madre que no hubiera entendido. Y bueno, y pasó eso. Se perdió un tubito y ahí hubo que hacer un parate, buscar otra editorial. Claro, sí. Así que le pasaste a alguien que estabas pasando algo en el dobladillo de la visita, camiseta. sí, mirá, sí. Ah, tenían visita. Seguro, cada tanto quedábamos desaparecidos porque por 3, 4 meses ni decían dónde estábamos. Nos trasladaban para que no llegáramos a tener relación con la guardia, con los oficiales, o como que alguien planificara, que se había planificado alguna fuga o algo. Nosotros ahí planificamos una vuelta, una fuga, pero nos cagó el Papa. El Papa. ¿Qué hubo? Mirá, en ese lugar que les conté que de dónde sale la margarita, porque nosotros tuvimos 47 traslados, ¿no? Sí. Además no sabíamos cada vez que nos trasladaban si era para fusilar, porque nos habían anunciado. Entonces íbamos con el culo haciendo viñedo. Y la puerta era una cucheta con las 2 patas, que le habían empotrado las 2 patas que sobresalían del otro lado. Y entonces, como tenía este movimiento, ahí nos teníamos que agachar para entrar y para salir. Era como una trampa. Y adentro había una cucheta que no podíamos utilizar, entonces nos dejaba el espacio el territorio para vivir y hacer lo que quisiéramos. Un 80 por 60 centímetros. Claro. Entonces, y una vuelta nos dice el ñato, dice, mira, yo creo que puedo llegar hasta el techo. Era techo de chapa. Y había unas vigas gruesas con unos bulones de la gran puta que apretaban la chapa. Entonces, dice, yo subo a la tarima, me agarro las 2 patas que están por detrás de la pared y de ahí llego para ver si se pueden aflojar los bulones. Entonces el Pepe estaba al pie de la escalera donde bajaba la guardia. Si bajaba la guardia, él le pedía para ir al baño, lo entretenía, después estaba yo por cualquier cosa, para hacer lo mismo y Claro. darle tiempo y con una señal el ñato bajaba. Entonces el ñato lo hace. Todo esto no es automático, poco a poco, los días, de acuerdo a la guardia que Claro. lo baja, se va para arriba. Dice, llegué arriba. Bueno, y el ñato sube a la tarima, se agarra de los fierros de la tapa de la tarima puerta, con las paredes llega hasta la viga y se prende a los bulones. Y cuando se comunica con nosotros, nos dice, llegué, los bulones están flojos.
están todos locos. Y probé con la chapa y no la mueve ni Cristo. Entonces, después intentó otra vez, pero las chapas estaban no abulonadas, sino que tenían el peso del cielo ahí, ¿viste? Claro. Que no se movía. Porque vas conversando con la guardia, estábamos cerca del Río Negro, además teníamos más o menos pensado cómo, llamábamos al guardia, había uno iba al baño, lo apretaba, abría el otro calabozo, yo qué sé que teníamos la noche rajar, más o menos teníamos, además yo visité ese cuartel, lo que son las cosas. Después que salí, que me invitó el comandante para conocerlo, y estábamos a una cuadra del río. Tal así que había una zona ahí de eucalipto blanco que era un lugar donde la gente venía. Había unos parrilleros, claro. ¿sabes? Entonces, y por ahí quedó, era absolutamente inamovible. Entonces, calculamos que los bulones los habían aflojado los compañeros que habían estado ahí, porque como los iban cambiando de cuartel, por ahí había estado Raúl Sendí, el viejo Marenal, Zabalza, lo deben haber aflojado. Y entonces quedó por esas. Cuando salgo una vuelta, no. Entonces entramos a buscarle la lengua a los milicos para ver qué era lo que pasaba. Y entonces uno de ellos nos contó que en el techo lo que tenían encima eran las partes del puente Bailey. El puente Bailey es un puente de hierro que tienen los ingenieros militares para cruzar un río, un arroyo, una cañada, que son unos tramos tremendos, y todo eso estaba arriba, que pasaba a mover eso. Claro. Entonces te contaba lo del Papa porque el cansancio me llevó a adelantar la historia. Entonces yo venía caminando por la calle Dante rumbo al obelisco y había un terreno baldío a poco de salir, o al año de salir, y me encuentro con los milicos del cuartel que estaban acampados ahí, y alguno me reconoce, salud, todavía estábamos medio ahí, pero ahí me entero que con ese puente Bailey, instalados ahí cerca del obelisco, iban a armar en el obelisco el estrado donde se subió el Papa cuando vino al Uruguay. Entonces te das cuenta, la vida te da... Bueno, buenísimo. Y ahora sí me voy a comprar Buenísimo. el pescado. El pescado.